el 9:30 Cardiosutra, iba a decir, jefecita. Eso le puede ayudar también para quemar todas esas calorías que ha comido. No, pero qué delicia, si uno se va de vacaciones. El que necesita sudar el pechito ajeno es otro. Sí, sí es cierto también. Buenos días, de Dios. También, bueno, pues déjeme saludar. Buenos días, señoras y señores, qué gusto, 9:32 de la mañana, martes. Un martes calientito, qué amanecer tan increíble el día de hoy. Yo soy el dañado el termostato mismo porque vengo congelado. Pero no, el amanecer, gordito, o sea, estaba todo tan despejado, el sol saliendo por las montañas, pero así que quemaba los ojos, qué maravilla. Gracias, Diosito, por darnos todos esos regalos y esa maravilla. Por supuesto, felices de poder estar junto a ustedes el día de hoy. Salud, Mirtini Quintini, con mucha información en el programa y estornude para allá, que yo no quiero enfermarme. Fue tos. Solo fue una tos. Igual, bota tus gérmenes para el otro lado, por favor. Chicos de Dios. Buenos días, qué gusto saludarle, claro que sí. Yo ando muerto del frío, oiga, para decirle que ayer tuve que dormirme con calefactoria. ¿Es en serio? Sí. Eso, le va a llegar alta la luz, me va a subir. ¿Y qué puedo hacer, pues, hermano? Algo una cobija más. Sacar para... Una cobijita, medias, pantalones. Dormir con medias. Nada me sirve, nada me sirve. Sí. Y me he quedado dormido y le apagué como a las 4 horas. Ya subió. Cancha a la empresa eléctrica, toca hacer. Así estuvo su medidor ayer. Ni modo, ¿qué puedo hacer? Ya, pues ya nada para el frío. ¿Cómo está? ¿Qué tal? El señor enfermito ha pasado la noche. Con una gripe veneno. Y estaba haciendo una encuesta ayer en mis redes sociales. Hay varias personas con gripe también. Harta persona. Espero yo no Mande sé, las recetas, por favor. Ayúdeme, me duele todo. Me duelen los codos, me duelen las rodillas, me duele vivir, me duele respirar. Pero no me duele estar aquí. Está como el cacho ese. Cuente. ¿Por qué cuente? ¿Muy malo? No sé si sea malo, pero bueno. Estaba un pastucito paseando en bici, ¿no? En eso estaba subiendo a parigarlo, ¿no? En eso viene una flota invasora y ¡pa! Y le pega, ¿no? Y el pobre empieza... Ay, me duele la pierna. Ay, las rodillas, ay, los brazos, ay, los hombros. Ay, mi cabeza. Creo que me va a dar gripe. Le dije que era agro, A falta de los chistes de Martín, llegó el señor Esteban. Aquí no hay uno, güey, que cuente un buen chiste. No hay uno. Pero bueno, gordito, bueno, usted dio lo mejor de sí, que eso me... No, lo dejé todo en la cancha. Lo dejó todo en la cancha. Es igual que el del señor que va caminando y se topa con el amigo a los tiempos. Espera, musiquita, por favor. Volvemos a la música de chiste. Ahí va. Del señor que iba caminando y se topa con el amigo. Le dice, Raúl, a los tiempos, ¿cómo estás? Un poco mal. El pulmón derecho. No me digas, el pulmón derecho. ¿Y el izquierdo? No, el izquierdo perfecto. Estuvo mejor. Punto para el señor Quintana, gordito. Eso, contagie los gérmenes con metáforos. No quiero gérmenes. Échele. No quiero gérmenes. Vaya para allá con sus gérmenes, Quintana. Estoy a poco de irme de vacaciones, no me va a dañar mis vacaciones. La gripe me ha ayudado para que Chenco no me esté abrazando. Le digo, Chenco, te vas a ir de vacaciones. Y el Chenco, no te quieres ir enfermo. Y está ahí, pero le pica las manos ahí. Muy bien. Ahora sí, le vamos a contar qué es lo que tenemos el día de hoy en el programa. Temas, como siempre, súper interesantes a tratar. Como todos los martes, el doctor Iván Ortega Garrido nos va a acompañar y con él vamos a hablar de cómo hablar con nuestros hijos de la pubertad. Llega esta época en la que, claro, yo creo que para hombres y para mujeres sí es un shock, ¿no? Porque empiezan a pasar ciertas cosas en nuestro cuerpo que no sabemos, que muchas veces nuestros padres no hablan con nosotros, empieza a aparecer vello púbico, por ejemplo, y esto es, claro, y esto es algo que sí
cómo, no sé cómo manejar esta situación. En su caso, claro, Gallo Claudio. Ustedes, en los chicos pasan pasan metidos en el baño, con el acné que también les acompleja mucho y comienza con los pelos de la salsa por frente. Pero pasan metidos en el baño, ¿qué? Luchando con el acné, ¿qué pasa? Yo también me imaginé lo mismo que usted. También, esos duchazos duran entre 20 y 30 minutos. Bueno. Es que hay que jabonarse bien. Bueno, vamos a hablar de este tema con el doctor Ortega. Además, escuche bien, porque si usted tiene, anda medio mal con el tema laboral, presenta hoja de vida y no le llaman a la entrevista, lo mejor es la hoja de vida, el currículum vitae, el que está fallando. Hoy día tenemos a una persona que nos va a asesorar personalizada, nos va a decir todos los tips para que usted pueda hacer esa hoja de vida ganadora. Esa hoja de vida winner, esa hoja de vida que va con entrevista de trabajo. Me gusta. Bueno, y el tema de los angelitos, importantísimo. ¿Cómo invocar al angelito dependiendo cada día y qué vela debe usar? Por ejemplo, hoy martes, el angelito de la sanación necesito yo. Voy a pedir a Andrita Cerón que me dé ese consejo, porque cada día tiene su angelito y su vela para invocarlo. Así que lo verá más adelante. Hoy yo estaba viendo justamente un currículum que me pareció increíble, que se volvió viral. Le mando, jefecita. Se lo mando, jefecita, para que más tarde lo ponga en vivo. Que se volvió viral a nivel mundial y me encantó este currículum. Y también vamos a hablar de cómo enseñarles a ahorrar a nuestros hijos. Estrategias para educar desde el hogar. Yo creo que la educación financiera es súper importante. Y si lo hacemos desde pequeños es básico. Justo ayer yo estaba hablando con mi peque, que el día de hoy me acompañó acá y le decía, a ver, yo te doy tu mesada, pero tú tienes que entender que hay una parte que se ahorra y otra que se tiene que disfrutar. Tanto por ciento tienes que ahorrar sí o sí. Es que es obligatorio. Yo creo que desde chiquitos si nos enseñarían a esto. Y claro, no solamente es cuestión de ahorrar, es ahorrar para después invertir. Y eso yo también pues hablaba con ella y decía, a ver, vamos a ahorrar cierta cantidad y después de esto veamos en qué puedes invertir. Entonces yo creo que hablar con los peques desde muy pequeños les va a facilitar la vida, porque si no se habla de dinero en casa, pues los chicos van a aprender por cualquier otro lugar o solamente viendo, y definitivamente no va a ser una buena opción. Sin duda. ¿Qué pasa, Gordi? No, nada, escuchándole nomás. Y sobre todo no enseñarles que hay carencia, ¿no? Porque uno les enseñan así, porque no hay dinero. ¿O qué crees que el dinero cae del cielo? O un árbol de dinero. De los árboles. Entonces, claro, eso también va generando un cierto trauma en las personas para ganar dinero. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? No sé, Gordito, yo solo veo que asienta. Yo pensando en un adelanto que me tienen que dar, pero sí, me estaba acordando, ya voy a seguirles molestando. Vamos a hablar de educación financiera con los peques. Me encanta ese tema, me encanta. Dicho esto, creo que se ha anunciado todo lo que se viene en instantes, ¿no? Todo, absolutamente. Y por supuesto tenemos la actualidad noticiosa, curiosa, que siempre gusta. ¿Ven así? Está. El mundo. Ay, Dios mío. Esto será más adelante. Nos vamos a ir a la primera pausa ya, jefecita. Nos vamos a la primera pausa, pero vaya a votar, escuche esto y vaya a votar a Instagram, tal cual me dice la jefecita. Inicio el programa, vamos a hablar de la pubertad. Esta época en nuestros peques que ya no son tan peques y que hay varios cambios, muchas veces no sabemos cómo hablarlo, cómo topar este tema. Por supuesto está junto a nosotros nuestro experto, el doctor Iván Ortega Garrido, ginecólogo, y el doc nos va a guiar un poquito cómo deberían ser esas conversaciones con nuestros hijos. Doc, ¿cómo está? Bienvenido, como todos los martes, nos encanta tenerlo aquí. Creo que este tema es súper importante porque sí es un cambio que existe en nuestros hijos, pero muchas veces, no sé, nos da vergüenza, nos da pena, no sé qué es lo que sucede como padres que no hablamos, y creo que es lo mejor que podemos hacer es hablar con ellos para que sepan qué es lo que está pasando con su cuerpo. Bienvenido. Gracias, Cari. Hola, Esteban, y con todos los que nos están viendo, buenos días. Un tema súper importante porque se nos están yendo de las manos los adolescentes, porque están teniendo relaciones sexuales sin protección, hay más violaciones, además de eso hay problemas de que ellos ya no quieren seguir con su vida. Se habla de que la adolescencia, el principal causa de muerte aquí es que los mismos chicos deciden no vivir. O sea, fíjese en este... Las hijas
de la menstruación, que va a llegar, por supuesto, ya la menstruación y sí, que a partir de aquí sí ya pueden ser madres. ¿Cómo puedo topar este tema con mi hija que tal vez sí no llega a los 16, que podría estaría un poco más madura, si no está entre los 9, 10, 11 años, que todavía no logra entender qué es lo que está pasando con su cuerpo? Es importante decir, hay procesos. Dentro del campo médico, la adrenarquia, que se llama adrenarquia, este nombre medio raro para nosotros los médicos también, empieza todo en las suprarrenales, empiezan a generarse estas hormonas sexuales. Luego, estas hormonas sexuales que empiezan a aumentar ya generan algo físico, que es la pubarquia, que significa el vello púbico. Entonces, antes que le salga inclusive senos y antes de la menstruación le va a salir vellito. Entonces los papás y las mamás, especialmente para la mamá es mucho más fácil hablar con una mujercita, decirle, te está saliendo vellito, ¿te has visto cómo que sale vello? Ya significa que ya está en el proceso de... En los senos, por favor, madres, también no se asusten. Y los senitos pueden sentirse como un nódulo. Y a veces las mamás dicen, doctor, está con un tumor en los senos. Ese tumor que creen ustedes es algo normal, es algo bueno que esté ahí. Estamos hablando de niñas de 9, de 8 años, que donde aparece esto, eso es el comienzo de los senos. Y hay que decirle, ¿sabes qué? Va a haber estos cambios, no te asustes, va a ir creciendo. Probablemente tengas amigas que crezcan más rápido, otras amigas que no crezcan tan rápido. Cada quien es diferente y tienes que amarte como tú eres. Hay que enseñarles, es importantísimo la autoestima. Los padres formamos muchísimo la autoestima de los hijos. Y es importante que también, y eso va con las redes sociales. ¿Por qué? Porque en los TikToks y todo, a veces hay las comparaciones y las chicas empiezan la depresión y ansiedad. Estábamos hablando la otra vez de un tema que es importante. Hay mucha ansiedad y depresión en la adolescencia por estos cambios. Entonces, y de ahí la menarquia. El momento que viene, la menarquia se llama la primera menstruación. Decirle cualquier momento, no te asustes, puede bajarte como un cólico, te baja un poco de sangrado y ese es el momento que tú vas a pasar de niña y dejas de ser niña y vas a ser una adolescente, que tienes que tener cuidados y también es el momento de hablar de la sexualidad. ¿Por qué? Porque gente, inclusive se sabe que están teniendo relaciones antes que les llegue la menstruación. Fíjese, 12 años, ¿no? 12 años ya están teniendo relaciones. Así que es muy bueno conversar también ya de los límites, del decir no cuando es no, hombres y mujeres, de cuidarse. Por favor, papás, ya no estamos en la época del no. O sea, es importante que le pregunten, ¿a qué edad, el mismo papá, a qué edad tú crees que se puede tener relaciones? A ver qué les dicen los hijos. Pero es importante porque esta pregunta, mucha gente me dice, doctor, pero es que ¿qué edad es? Y no hay una edad perfecta. Pero sí la edad en la que ellos suficientemente con la madurez sepan lo que significa un embarazo en la adolescencia y lo que significa una infección de transmisión. Si es que ellos están, o sea, el momento que tienen la capacidad y la madurez de saber responder esto, probablemente estén en la capacidad de tener una relación, de saber cómo utilizar un condón. Papás, no tengan miedo, utilicen un plátano. O sea, es preferible que ustedes lo hagan a que lo hagan de una manera inadecuada y digan, papá, dejé embarazada a mi chica. Sí, tengo una infección de transmisión. La mamá lloraba, la otra vez vino una mamá con una hija llorando las dos porque decía, yo le dije que ese chico no valía la pena, que entonces probablemente no fue la manera de decirle, pero claro, tuvo un herpes y además tuvo sífilis. Entonces, fíjense ustedes, es importantísimo hablar con los padres, con los hijos desde un inicio, preguntándole con quién va. Es importante que sepan con quién está. Vean las amistades de los hijos. Una vez se entera los nombres nomás, pero es importante conocer. Tampoco invadir la privacidad, que ese es un punto importante. Correcto. Una cosa es invadir la privacidad y otra cosa es ver con quién se está llevando. Llamarles un día, un sábado, porque, ¿no? Exacto, la confianza, llamarles un sábado, una parrillada, un asado. Y ahí uno ya como papá se puede dar cuenta de qué tipo de amistades tienen los hijos. Doctor, y en estas edades también viene esta vorágine por descubrirse, por sentir el placer, por tocarse, por absolutamente todo, que hemos pasado absolutamente todos en la vida. Pero ahí es cuando la pregunta es cómo reaccionar, por ejemplo, ante esto. Por ejemplo, sin querer queriendo, le sorprendí en esta situación que termina siendo absolutamente compleja para ambos, ¿no? Para el padre que se encuentra con esta escena y evidentemente peor para el hijo que estaba en su momento íntimo y de privacidad. Puede darse esto accidental. ¿Cómo reaccionamos si es que pasa esto, doctor? A ver, esto es muy importante. Si es que esto llega a pasar, es mejor no abordar en ese momento, por favor, padres, porque a veces hacemos algo, es un error. Probablemente hacemos de una, por ser impacientes, hablamos de una. No, ese momento él o ella se va a sentir muy mal. Entonces dejemos pasar el día. Él sí, es normal que un hombre se toque, pero una mujer no. Le pueden
cohibir por el resto de su vida y hacer que una mujer no tenga una vida sexual placentera. Yo creo que eso es súper importante, así que como padres también es nuestra responsabilidad no decir que está mal, hablar, sí, hablar de qué es lo que pasa, que tiene que conocerse, y por supuesto cuando una mujer se conoce, por supuesto no va a esperar o no va a necesitar o no va a pedir satisfacción también y ponerle esa carga al hombre que normalmente se hace, que él me dé placer, que él me satisfaga, y no es así. Definitivamente está en nosotros conocernos para poder llevar una vida sexual placentera, que yo sí creo que es súper importante. Lamentablemente se ve a muchas mujeres que ni siquiera conocen ni saben qué es un orgasmo y le tienen que mentir a su pareja todo el tiempo y no pueden disfrutar en pareja, que es la cosa más maravillosa que existe. Doc, tenemos pregunta de una amiga Perfecto. televidente y dice: buenos días, doctor, por favor, tengo una niña de 14 años, tiene comezón en los senos y los tiene bastante secos, sobre todo en la aureola, en esa parte le sale agüita y le da mucha comezón. ¿Qué puedo hacer? A ver, esto es normal, los cambios en la adolescencia, porque está en proceso de crecimiento y las hormonas, y las mujeres en general pueden tener molestias en los senos cuando llegue la menstruación. Lo mismo les puede pasar a las adolescentes que está en el proceso de crecimiento. Es importante que le hagan que se coloque una cremita. Si es que eso está muy irritado y muy reseco, sí es importante que vaya al dermatólogo o al ginecólogo. Y aquí viene la pregunta: ¿a qué edad le puedo llevar al ginecólogo a mi hija? Me saben hacer esa pregunta. Normalmente el pediatra ve hasta los 19 años. Pero si es que ya son temas ginecológicos de las mujeres, yo siempre recomiendo, una vez que menstruó, ya le podrían llevar al ginecólogo. Perfecto, dice aquí: buenos días al doctor, por favor, que haga una recomendación para las niñas cuando ya les empieza a crecer el busto. Tratan de esconder, que no se cohíban más y que se preparen, porque poco a poco va aumentando su volumen y muchas niñas se sienten avergonzadas con estos cambios. Esto justamente puede pasar cuando no se habla antes del proceso. Es importante desde los niños, en la niñez también, ir hablando, ponerles los dibujitos. Mira cómo va creciendo, a esta edad puede crecer esto. Probablemente no se le hable sexualmente tan abierto a los 6 años de edad, pero al menos que ellas vayan previniendo y sabiendo que, me está saliendo, es lo que mi mamá me estaba diciendo que me va a pasar. Pero el momento que no hemos hablado de estos temas y de la noche a la mañana las chicas se sienten como un bulto ahí, dicen que ahora esto, y mis amigas no tienen que vergüenza que me van a decir los niños. ¿Qué es lo que tiene que hacerse aquí? Conversar. Padres, por favor, hablen con sus hijos los cambios que van a empezar desde antes. Es importante desde los 7, 8 años, indicándoles con fotitos, obviamente no fotos pornográficas, pero sí con fotos en las que ellas entiendan de qué ese proceso les va a venir. Igual la menstruación, que no les llegue de golpe, y a veces pueden hasta, se levantan llorando y no saben qué es lo que está pasando, temen la sangre. Entonces, el momento que ellas ya saben que eso va a pasar, ella va a acordarse y va a decir, esto me decían mis padres que va a pasar, y listo. Correcto. Solamente, perdón, mi querido gordito, acotar a esto que va de la mano, perdón que le corte, gordito bello. ¿Qué es lo que pasa, Doc? ¿O se debe o no se debe hacer? Pues obviamente como mujeres, como madres, nosotras taparnos, nosotras también cubrirnos y estar frente a nuestras hijas como que... Porque el otro día hablábamos y nos decían como que no, es mucho mejor que cada una tenga su intimidad. Personalmente, yo creo que con tu hija, pues para mí sí es como tener esa confianza, y en mi caso creería que no hay nada de malo, pero ¿qué es lo que usted desde la parte del especialista opina? Es normal, especialmente en la infancia, para papás, para varones y para las mamás, que sus hijos chiquitos les vean. Porque obviamente les van a preguntar, mamá, ¿y esto por qué tienes pelo aquí? Entonces decirle, mi hija, eso cuando tú tengas una edad, seas mayor, te va a salir. O al papá, decirle igualmente. Entonces le va a decir un montón de preguntas, porque ellos lo que van a ver, más que en ellos, van a ver en los padres. Y en adolescencia ellos mismos se van a cuidar. Ellos se cuidan, pero se cubren. Exactamente, pero en la niñez es importante que les vean a los padres así, porque de esa manera también es una manera de enseñarles lo que va a pasar con ellos unos añitos después. Excelente. Martín tiene una pregunta en este momento para el doctor Iván. Adelante. Doctor, Miji. qué gusto que nos acompañe. Pregunta clave también, porque hoy en día vivimos en el mundo de las cirugías plásticas y hay muchos padres de familia que, bueno, no vamos a juzgar ni eso, pero claro, regalo de 15 años para la niña que en vez de hacer la fiesta, le hacen la cirugía plástica, que puede ser una rinoplastia, inclusive un aumento del busto. ¿Cómo manejamos ese tema para que los jóvenes se sientan seguros con su cuerpo? Porque es obvio, algunas chicas les va a crecer más del busto que a otras, hombres va a pasar igual cosas diferentes, pero ya desde entrada les comenzamos con el tema de las cirugías y comenzamos ya a malinterpretar este tema y pensamos que lo normal es hacer una cirugía o no estoy conforme con mi cuerpo porque mi compañera tiene mucho más que yo, mi compañero es diferente que yo. ¿Cómo manejar este tema? Y de paso, algún remedio para la gripe.
Para la gripe del soldado, que es la gonorrea, puedo dar yo. A ver, en este caso Martín hizo una pregunta, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente ahí está el problema de las redes sociales a la que yo iba. Padres, por favor, enséñenle a la parte de las redes sociales porque les están indicando una realidad no existente. El amor no es por la parte física. El amor se les tiene que enseñar que es por la parte de los sentimientos. Y el autoestima es importante. Sí, es verdad. Cada quien es dueño de su vida y es importante si los papás le quieren regalar a las hijas los implantes. Ahora ya no es ni siquiera el viaje. Ahora es quiero la cirugía. Y eso es porque hay un problema de autoestima. Significa que hay que hacerles aprender a las adolescentes a quererse tal cual son. Yo pienso que si es que esto se daría, probablemente las cirugías plásticas disminuirían en un gran %, porque ahora hay mujeres que no pueden vivir sin cirugía plástica. O sea, realmente les dicen, no, es que ahora que me falta, es que me estoy viendo, y eso quiero significa ser Kardashian. Que, exactamente, sí. Y es porque tienen vacíos, y los vacíos emocionales comienzan en la juventud. Evitemos que los chicos y las chicas se nos pierdan, porque ahí empieza lo que Cari mismo decía, los problemas de la sexualidad, los problemas en el orgasmo, los problemas de las mujeres, especialmente vaginismo, que no disfrutan su sexualidad plena, que no se sienten seguras, es justamente porque desde pequeños el internet nos está vendiendo algo. Enseñémosles a que se quieran como son. Y parte de esto de que el internet te vende algo, doctor, es el tema de que muchas estándares son que no, que si es que mide menos de 1,75 ya le puedes considerar niño y demás. En esta parte yo quiero volver en cambio al tema del crecimiento, de dejarnos de un ratito de lado la parte personal, sexual, íntima de los adolescentes. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos? Primero, ¿cómo deberíamos hacerle entender a nuestros hijos que si su papá no es Shaquille O'Neal, ni su mamá es una basquetbolista de la WNBA, o sea, hay una parte genética y eso, ¿no es cierto? Que entiendan que no todos van a llegar a ser tan altos como podrían llegar a ser, uno. Y dos, mi querido doctor, ¿cuándo sería preocupante el que no esté creciendo y se tendría que hacer esta radiografía que se hace de este huesito que se abre, que se cierra? ¿Cuándo se podría pensar en que en un futuro las hormonas de crecimiento podrían ayudarle para que no se queden demasiados pequeños? ¿Cómo se analizaría ese tema de la talla en los hombres que es tan importante? Perfecto. La talla va de acuerdo también con los cambios en la parte sexual. Me explico, hay una escala que se conoce como escala de Tanner. La escala de Tanner evalúa el vellito y en los hombres también el crecimiento testicular y el crecimiento del pene. Entonces, lo primero, si es que un papá siente que su hijo se está quedando, lleva al médico, el médico le empieza a valorar. Si es que el médico ve que tiene 14 años y todavía no ha salido vello púbico y que tiene prácticamente un pene infantil, aquí decimos, uy, aquí está pasando algo. Probablemente hay un retardo de la pubertad y tendremos que hacer exámenes hormonales y también radiografías, como tú mismo lo dijiste. Entonces, acordémonos que el crecimiento puede ir hasta los 21 años de edad, ¿sí? Y depende mucho de los deportes. Siempre hablar con los hijos de que por lo general el hijo le supera la estatura del papá en 1 o varios centímetros. A veces puede sacar la genética del abuelo que fue más pequeño, pero es importante, padres, ¿qué nos tenemos que dar cuenta? Que sus hijos, si es que se quedan, o sea, la talla, si es que llega a los 16 años y todavía tiene una talla como infantil, en ese momento de llevarla al médico. Pero lo más importante, llévenle en los controles con el pediatra, porque si ustedes le llevan a controles con los pediatras cada año, el pediatra mismo se va a dar cuenta antes de algún cambio que probablemente para ustedes es algo malo y para el médico le diga, no, tranquila, porque como digo, nosotros ¿qué fijamos? Escala de Tanner. La escala de Tanner nos determina si es que se está quedando o no. Aquí tenemos preguntas y dice, buenos días, ¿qué hormona se debe tener presente en las niñas para que el busto se desarrolle? Importantísimo, aquí empieza todo el eje hipotálamo hipófisis ovárico, comienza con FSH, LH y en la parte de lo que tiene que ver con el busto, el estrógeno y la progesterona, crecimiento del busto. O sea que prácticamente es todo el eje hormonal, comienza desde el hipotálamo. ¿Y a qué edad ya como que empieza a brotar los senos y a qué edad sería preocupante que no lo haga? Vello púbico entre los 8 9 años, la telarquia que se llama senos es entre los 9 y los 10 años. Preocupante sería que hasta los 16 años no llegue ni menstruación ni haya un crecimiento del seno. Muchísimas gracias, Doc. Teníamos una pregunta que no la encontré por ahí, pero decía que si a los 10 años el vello púbico ya es normal. Usted nos mencionó que sí, que es totalmente normal. Muchísimas gracias, Doc, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Volvemos a cerrar, yo creo que con algo que es súper importante y es la comunicación que debemos tener con nuestros hijos. Como decía el Doc, muchas veces sí, no estamos preparados, pero ahora también tenemos la posibilidad de podernos informar de mejor manera. De verdad que hasta en ChatGPT uno pone cosas
cómo puedo hablar con mis hijos, cómo puedo iniciar el tema, cómo puedo, de verdad, eso nos va a ayudar muchísimo. Obviamente, nunca va a reemplazar a un psicólogo, pero si no tenemos esa posibilidad y tenemos internet, podemos preguntarle para poder hablar con nuestros hijos. No dejemos que ellos se enteren solitos por internet o por conversaciones con sus amigos. Nunca va a ser la verdad. Nosotros siempre vamos a ser esos guías que vamos a estar con nuestros hijos y sí, no vamos a ser amigos, vamos a ser sus padres y aconsejar de la mejor manera. Doc, gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Gracias a todas las personas por su interacción. Continuamos con más. Consigo una entrevista de trabajo y, ¿por qué no? Un trabajo puede ser muy bien, muy vendedora de sus capacidades, de su talento. Le damos la bienvenida a Omar Carrera, especialista y capacitador en talento humano. Gracias por acompañarnos, Omar. Buenos días. A ver, arranquemos con esta pregunta clave. ¿Qué debería tener una hoja de vida para ser una hoja de vida ganadora, exitosa? ¿Cuánto debería ser? ¿Larga, extensa, corta? Buenos días y bienvenida. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. La verdad es muy importante topar este tema de cómo potencializo mi hoja de vida, cómo la vendo, cómo la hago más estratégica. Muchas veces enviamos hojas de vida y lamentablemente no nos llaman y mi perfil da para este cargo. El día de hoy vamos a topar diversos tips, diversos temas que nos va a ayudar a impulsar nuestra hoja de vida. ¿Cuáles son los principales errores que tenemos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió a partir de la pandemia? Que donde genera una nueva tendencia de las hojas de vida. Efectivamente, los reclutadores tienen pocos minutos para revisar una hoja de vida. Se toma aproximadamente entre 10 y 30 segundos en revisar una hoja de vida. Es ahí donde se nos abre o se nos cierra puertas. Entonces, es muy importante potenciar esta hoja de vida, efectivamente con un resumen ejecutivo, con datos sumamente claros, con datos personales actualizados. Muchas veces se revisa una hoja de vida y los números celulares ya cambiaron, por ende están descartados. La dirección o las referencias no corresponde y se descarta. Entonces, es muy poco tiempo para vender una hoja de vida. Por ende, efectivamente, se nos pueden cerrar o abrir puertas simplemente porque los datos están incorrectos. Interesantísimo, interesantísimo. Mire bien, vaya prestando atención. Entonces debería ser algo corto, conciso, verídico, comprobable y vendedor, porque nosotros somos el producto que queremos venderle a ese empresario, a ese encargado de talento humano, que no depende de uno. Dice, muchas veces los empresarios ponen 3 meses a prueba y después les dicen muchas gracias, hasta aquí nomás, ¿no es cierto? En el tema de toda la experiencia que uno puede ir poniendo y que a veces podría verse como tal. Gracias por esa acotación, estamos en sintonía con esa apreciación. La entrevista de trabajo ya, si es que logramos la entrevista de trabajo, solo esto como para ir cerrando, por favor, Omar, ¿cómo debería mostrarse uno? ¿Cómo debería mostrarse uno? Absolutamente tal cual como es, debería ser un poco más ejecutivo en esta situación, dependiendo del puesto, claro está. ¿Cómo debería ir uno vestido a una entrevista de trabajo? Aprovechemos que tenemos al experto aquí, ¿no? De una vez saquemos del jugo. Omar, por favor. Correcto. Muchas veces nos genera inseguridad la rotación, pero la rotación muchas veces, como dice la televidente, no depende de nosotros. Nos cierran las puertas porque se culmina el proyecto, porque estamos de prueba. Y mucha gente incluso oculta de su hoja de vida ese poco tiempo que estuvo, porque el miedo justamente a este tema. Pero hay que ser transparentes. Efectivamente, el todo suma en una hoja de vida. Entre más yo explique qué es lo que sucedió, o digamos, ya en una entrevista, pero plasme lo que yo hice, efectivamente, así haya hecho 3 actividades, pero qué es lo que yo logré en 3 meses, eso yo voy a vender. Entonces, por más que estuve yo 2, 3 meses, pero de ley yo tengo un objetivo que cumplí, eso lo voy a vender. Entonces, eso es muy, muy importante. La otra, ya en la entrevista de trabajo, la formalidad sigue vigente. Por más que tengamos un avance tecnológico, el teletrabajo, trabajos remotos, donde incluso ya no se realiza entrevistas, sino le dicen al candidato que efectivamente se realice un video de 3 a 4 minutos con tales parámetros. Entonces es la oportunidad de venderse. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos vendemos?
ser muy formal en todo lo que yo vendo. Vendo mi profesionalismo, vendo mis objetivos cumplidos, mis habilidades. Yo creo que con eso estamos del otro lado. Muchas veces, ya para cerrar muchas veces tenemos un montón de las mismas preguntas en las diferentes entrevistas. ¿Cuáles son tus potenciales? ¿Cuáles son tus debilidades, tus fortalezas? Pero no es la respuesta, sino es cómo yo respondo esas preguntas. Entonces, mucho tiene que ver su actitud al momento de una entrevista de trabajo y cómo me vendo en estos pocos segundos o pocos minutos que nos den. Ya, justamente, vea, brevecito voy a leer esto, jefecita. Dice, tengo 44 años desde que pude ayudar a mi familia, primero a mis papás, después a hijos, hermanos, ya están grandes y me necesitan. No tengo experiencia y no sé qué puedo poner, dice, en la hoja de vida. Sin experiencia y con la edad de con 44 años, y si es solo bachiller, ¿qué podría ayudarle a esta persona? Nunca es tarde para iniciar algo. Sí, efectivamente, estamos en un mundo digital donde nosotros nos podemos actualizar y vender nuestras habilidades. Por más que tenga yo 43 años, no tengo experiencia, pero tengo un montón de habilidades. Y eso yo sabré, obviamente, descubrir o plasmarlos en un documento a través de lo que yo me voy conociendo durante este tiempo. Entonces, la edad no es un impedimento para poder buscar una oferta de trabajo y también estar en el auge de las nuevas plataformas digitales para buscar ofertas laborales. Si usted es bueno, confíe en lo que usted es, de ese índice de confianza, cómase el mundo, no le tenga miedo absolutamente a nada y véndase de la mejor manera porque usted es el producto más importante y va a obtener el éxito. Muchísimas gracias, Omar Carrera, especialista en capacitador también, es capacitador también en recursos humanos, en talento humano. Gracias por estar junto a nosotros. Esperamos su sintonía y quedó esta pregunta en el aire. ¿Está bien, Pati, pagar a nuestros hijos por las cosas que deberían hacer en casa? Que, no sé, hablemos de arreglar su cuarto, tender su cama. Teníamos precisamente también una pregunta de una amiga televidente. ¿Es conveniente o no es conveniente? Ya, primero hay que tener claro lo siguiente. En nuestra casa todos somos un equipo, papá, mamá e hijos. Entonces todos tenemos responsabilidades. Entonces la responsabilidad de nuestros hijos, tener ordenado su cuarto, recoger sus juguetes, tender su cama, lavar sus platos. Entonces todas esas responsabilidades yo considero que no se deben pagar porque son responsabilidades de cada uno. Por otro lado, si ellos deciden colaborar en otro tipo de actividades, esas podrían ser, les podríamos dar un tipo de propina, ¿no? Una paga. Por decir, tenemos césped en la casa y él va y poda el césped, esa es una actividad extra. O si él, por ejemplo, hoy día es sábado y papá, mamá no están y él va y tiende la cama de papá y mamá, tiende la de los hermanos, barre la casa. Esa sería una actividad extra que podría ser reconocida hasta para motivarle que con alguna forma para que él pueda continuar realizando este tipo de actividades, pero sin dejar de lado las que son sus obligaciones como parte del equipo de la familia. Exacto, una cosa es responsabilidad y otra es apoyo adicional. Dice, hola, un excelente programa. En mi experiencia como mamá, mi hijo tiene 12 años, tenemos un pequeño negocio el cual me ayuda y por eso le pago para que sepa el valor del trabajo y que el trabajo dignifica. Ahora en la casa, él se encarga de su cuarto, mantenerlo en orden, de su ropita ya lavada, él lo acomoda. Creo que enseñarle a ser independiente desde pequeño es muy bueno. Exactamente, eso es la idea de darles educación financiera. Por ejemplo, ahí que su hijito trabaje es totalmente apreciable para la mamá, porque le ayuda ahí y aparte le ayuda en la casa. Y aparte, el chico ya con el dinero que tiene puede aprender a manejarlo de mejor manera para que él pueda comprar sus cosas, inclusive pueda él decir, mamá, vamos, te invito a un café, o mamá, vamos con su propio dinero, con su propio esfuerzo. Entonces, sí son formas excelentes de enseñar a nuestros hijos sobre educación financiera. Ahora, Pati, una pregunta que yo creo que es súper importante y es, cuando nosotros le damos nuestra mesada, es su parte de gastarlo. Nosotros no estamos de acuerdo que se compren eso porque para nosotros es cualquier cosa y es botar el dinero, pero ellos quieren. ¿Está bien ceder en que ellos se compren lo que quieren con su parte o definitivamente no?
Ahí es un poco complicado. Debemos ver qué quieren, porque hay cosas que son realmente inútiles, pero a veces pienso que comprarse eso le va a servir de lección, que gastó su dinero en algo que no es que es inútil y solamente fue por moda o por el momento. Él va a aprender con eso. Entonces, después de que se compra y a nosotros tal vez no nos gustó, y ya con la experiencia que tiene uno como papá, le puede aconsejar, le puede indicar, le puede decir, mira lo que pasó, se quedó sin nada por algo que ya pasó la moda y dejó ahí. Entonces, yo pienso que cada cosa es una experiencia, cada cosa nos ayuda a enseñarles. Muy bien, Pati, muchísimas gracias. Entonces, ya sabes, si desde pequeños nosotros enseñamos a nuestros hijos educación financiera, seguramente van a tener un mejor futuro, aunque no solamente es hablar. Muchas cosas también es lo que uno predica, tiene que practicarlo. ¡Chicos! Muchas gracias por los consejos. A enseñarles a los pequeños desde muy chiquititos, a que aprendan a manejar el dinero, que es algo positivo, que en el futuro les va a servir bastante. Nadie me enseñó. Muy bien, chicos. Nadie me enseñó. Hasta mañana. ¡Hasta mañana!